Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da empezar con ustedes ya el capítulo 6 de Apocalipsis. Estamos en el estudio 21. Y hoy queremos ver un tema muy interesante, los cuatro jinetes de Apocalipsis, algo que se ha relacionado con la destrucción del fin del mundo, pero que poco a poco iremos develando por lo menos la idea bíblica, la idea detrás de todo esto desde la escritura y no desde la mente de alguien del siglo XV, XVIII, XX, siglo XXI, sino desde lo que Juan recibe de parte de Dios. Para ello, como siempre es mi costumbre, me gusta empezar con una breve introducción. Y es que la semana pasada, para terminar el capítulo 5 o en el desarrollo del capítulo 5, veíamos que esa interacción que se daba de funciones entre el Cordero, que es el que es enviado a la tierra a hacer la obra de la redención, que ha visto un libro que nadie es digno de abrirlo, de hacer lo que está en él, no se puede, pero que ese Cordero es el mismo león de la tribu de Judá, que a su vez es el anciano de días, que son uno y el mismo con funciones bastante pues, distintas, uno celestiales y otro cuando estuvo aquí en la tierra. Decíamos también que este libro que recibió era el libro en el cual estaban escritos todos los requerimientos de la justificación del pueblo y que él era precisamente el único capaz de llevarla a cabo. Para ello nos auxiliamos de lo que desde el capítulo 4 veníamos viendo, que era la teología de la Merkabah o del trono. Y todo esto ha formado parte entonces de un bagaje que vamos ya poniendo como una especie de fundamento para seguir en este estudio. Hoy vemos entonces hasta el versículo 8, capítulo 6, versículo 1, y vamos a ver hasta el 8, y vamos a ver esos cuatro jinetes del Apocalipsis entonces. Dice el versículo 1. Entonces vi cuando el Cordero, recordemos que en este momento, en la cronología del libro, ha habido un cordero y él era el único digno de abrir el libro que tenía 7 sellos. Entonces dice que el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. El cordero entonces va a tomar ese libro que tiene 7 sellos y ahora vamos a ver cuál es el primero, pero el componente que nos hace falta mencionar es el que hay uno de los seres vivientes. Recordamos que esto se refiere a una de los campamentos del pueblo. Este es parte del pueblo que está de alguna forma desde Éxodo y que ha sido parte de un desarrollo de salvación desde que Dios ha prometido la salvación a su siervo Abraham. Luego se forma una congregación, un pueblo, y a esto es a lo que se refiere el campamento. Versículo 2, leemos. Miré perdón, un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. A partir de este momento, yo quiero dejar un razonamiento en usted. Estamos acostumbrados desde el lado cristiano, cada vez que se abre el Apocalipsis, para pensar exclusivamente en eventos que se dan a futuro. Pero acá se están narrando los eventos de la redención del pueblo de Dios. Muchos de esos eventos ya se dieron. Por lo tanto, quiero sugerir que existe la posibilidad
de que estos cuatro jinetes, que a su vez son los primeros cuatro sellos del libro, no sean asuntos que vendrán hacia el futuro, sino son asuntos que vienen, que ya ocurrieron. Precisamente porque lo que se está develando es el libro de las redenciones del pueblo de Dios, cuyo, cuya máxima aspiración tiene que ver con la venida del Mesías y el haber dado su vida en el madero. Pero también el libro lo aclarará cuando sí que se refiere a asuntos futuros y nosotros queremos hacerlo de la misma forma. Pero lo que quiero hacer ahora entonces es buscar en la primera referencia para la interpretación de estas cosas, que hoy por hoy algunos esperan que de verdad se aparezca una persona en un caballo de X color y haga ese tipo de cosas, pero que nosotros decimos hay que leerlo contextualmente. La lectura contextual nos va a evitar a nosotros incurrir en errores que estoy seguro después de ver este estudio quizás le puedan parecer infantiles. Entonces, en este capítulo se va a hablar de cuatro caballos, los vamos a leer cada uno. El primero ya lo leímos, el blanco, pero luego viene un rojo, un tercer caballo que en griego dice oscuro, pero que sabemos que es un negro, porque la traducción de la Nueva Biblia de las Américas incluso así lo traduce, pero no es por eso, sino yo diré por qué es. Y el cuarto caballo es un caballo al estilo pringado. De hecho, cuando yo leía esto en la traducción de la Biblia del Jubileo, me apareció un nombre bastante raro y lo quiero leer con usted ahora mismo. Em, bueno, la Biblia del Jubileo dice ojebo, un caballo ojebo. Y este es un caballo pringueado de colores distintos. Así que vamos a pensar que en la Biblia, perdón, la Biblia, la Reina Valera es que lo pone así, no es la Biblia de las Américas. Pero esto nos lleva para hacer un análisis muy importante. En primer lugar, los colores en el mundo griego de la época, en el mundo que hablaba griego, eran bastante raros. Por ejemplo, Sócrates, que es una figura muy reconocida del mundo griego, definió el mar como de color vino. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacían los griegos viendo el mar color morado? Porque sus colores tendían a ser psicodélicos. La forma en la que ellos interpretaron tendía a ser psicodélicos. De hecho, el cuarto caballo, usted va a ver la palabra ahí, clorofila. Traducen amarillo algunas, la Biblia del Jubileo traduzco verde, eh, pero lo que esto nos dice, por ejemplo, la palabra clorofilia tiene que ver con esa sustancia que vuelve verde las plantas, pero que empieza en un amarillo. Este es un proceso. Y es el intento griego de traducir colores hebreos. Por esta razón, cuando nosotros vemos los cuatro colores de estos cuatro caballos, vemos que las Biblias no se ponen de acuerdo, pero lo que está sucediendo es que algunas Biblias nos presentan la interpretación desde el mundo hebreo y algunas otras Biblias lo ponen tal cual es. Y esto no es otra cosa más que una evidencia que el Apocalipsis sí que se ha escrito en una lengua semítica y que cuando pasa al griego es que empiezan a dar estas ocurrencias, estos problemas se empiezan a dar porque para los griegos su paleta de colores es bastante rara. Y entonces, al haber sido escrito en un lenguaje semítico, exclusivamente pudo haber sido hebreo o arameo, a la hora de traducirlo al griego es que se dan estos retos. Ahora bien, hablábamos de un caballo. Y el caballo en la cosmovisión bíblica tiene que ver con la guerra. De hecho, en los Salmos encontramos algunos versículos que dicen, algunos confían en caballos, hablando de la guerra. El caballo era en el mundo bíblico, pero también mucho en el mundo antiguo,
en el continente viejo y en el Asia, era un arma de guerra, era un acompañante para las personas de guerra. Así que en la literatura tan figurada como la es el caso de Apocalipsis, encontramos aquí entonces que los caballos son un lenguaje figurado que está hablando de la guerra. Pero es curioso, este caballo que representa la guerra o representa a un general o representa a un ejército, voy a decir también, luego es blanco. Y la palabra blanco tiene una esencia, bíblicamente hablando, de reconciliación o de paz. De hecho, está escrito en Isaías, si los pecados de ustedes fueran rojos como el carmesí, como blanca nieve serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque Dios haría una reconciliación, Dios haría perdón, Dios traería paz entre Él y nosotros. Lo que quiero hacer yo con ustedes entonces es considerar la evidencia bíblica de alguno de los libros apocalípticos que sirven como una plataforma al libro de Apocalipsis, como lo hemos mencionado en las primeras clases. Es decir, la literatura apocalíptica no es algo que haya nacido en nuestra época, sino que la literatura apocalíptica es todo un lenguaje interno del segundo templo a donde se predicen muchas cosas. Y desde esta perspectiva hay que entenderlo. Por esto, los libros apocalípticos que se usaron para escribir muchísimos libros, no solo el libro de Apocalipsis, pero muchos libros de los esenios, especialmente de los esenios, fueron los libros básicos que se usaron, fueron Daniel, Ezequiel, algunos otros profetas, pero especialmente el profeta Zacarías. Y aquí es donde nosotros encontramos una referencia a caballos que yo quiero eh, proporcionar a usted para que, siendo la Biblia nuestro primer punto de parada antes de la cultura y antes de cualquier cosa, nuestra primera referencia, podamos nosotros entender a qué se refieren este asunto de los caballos. Así que le invito a leer Zacarías capítulo 1, versículo 7 conmigo. Y el libro dice así: el día 24, Zacarías 1:7, del mes undécimo, que es el mes de Shvat, Sebat dice en castellano. En el segundo año de Darío, todavía están gobernando los persas, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera, es decir, probablemente esto es en el siglo cuarto o quinto antes de Jesús. Versículo 8 dice, en una visión nocturna vi a un hombre que iba montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mirtos que había en las profundidades. Esta palabra denota las profundidades marítimas. Y detrás de él, caballos rojos, castaños y blancos. Esta palabra castaño es lo que yo le decía, el pringado, el que han llegado a traducir incluso como verde. Ahora bien, vamos a interpretar entonces esta visión porque es una profecía que se ha cumplido y es una profecía que podemos deducir por los eventos que ya se han hecho. En primer lugar, cuando se habla de una visión nocturna, tiene que ver con la angustia. O sea, veo a un hombre en una visión nocturna, en la oscuridad, en las tinieblas, en la opresión. Puede ser una angustia. Y este hombre iba de jinete de un caballo rojo. Y el color rojo en la Biblia representa, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la sangre, es decir, el derramamiento de sangre, es decir, muerte, guerra, destrucción. Por lo tanto, el jinete del caballo rojo es la referencia al comandante de un ejército, porque eran los oficiales altos los que montaban los caballos, al comandante de un ejército que causaría, perdón, mucho derramamiento de sangre. Ahora, dice que este jinete se empezó a mover entre los mirtos que estaban en las profundidades del mar.
Y nosotros sabemos que los mirtos pues son una flor bastante bella, olorosa, pero no se encuentran en las profundidades del mar. Por lo que el profeta está empleando aquí un idioma bastante figurativo. La palabra mirto, y ya ir dándole lugar a esto, es el nombre original de Esther, Hadassah. Hadass, mirto, Hadassah, mirto en femenino, y esto tiene que ver con la pureza o la belleza o el adorno. Por lo tanto, los mirtos que están en las profundidades del mar no son otra cosa que los temerosos de Dios, el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que está en una profundidad, que está en un problema. Son personas que temen a Dios. Entonces, este caballo rojo estaba afectando los mirtos, que no se pueden defender. Es un lenguaje figurado que tiene que ver con el pueblo de Dios. Entonces, si volvemos a lo que ya hemos dicho, que el caballo representa la guerra, representa a un general, y este a su vez era un caballo rojo, fue un ejército que derramó mucha sangre. En este momento histórico en donde Israel ya solo se puede restringir a la tribu de Judá, aunque Benjamín todavía está con ellos, pero Benjamín se ha asimilado. En este momento histórico, en donde Judá está tratando de volver del exilio, de recobrar su identidad, era muy fácil hacer una lectura de que este caballo rojo se refería a Babilonia. Babilonia les ha causado muchísimo sufrimiento, muchísima guerra, muchísimos muertos. Hicieron cosas impensables, cosas que usted puede leer en los últimos capítulos de Segundo de Crónicas y de Segundo de Reyes. Hubo una matanza muy grande, mataron ancianos, mataron reyes, humillaron al pueblo de Dios. Es más, el profeta Jeremías llega hasta decir que Dios no quería que hicieran todo el daño que ellos hicieron, que ellos se habían sobrepasado de lo que Dios le había pedido. Así que nuestro punto de partida es que el caballo rojo es un ejército que derramó muchísima sangre. Este caballo es el imperio babilónico que ha destruido casi por completo a Judá. Luego dice, vinieron los caballos castaños, mm, y es decir, los caballos pringados, que nosotros decíamos pringados, que tienen rojo y tienen blanco. Y esto no es otra cosa más que una referencia a los sucesores del imperio babilónico, que fue el imperio medo-persa. Hubo personas que fueron muy buenos con Israel desde el imperio medo-persa, como Ciro, que les permite volver a su tierra, pero también hubo personas que fueron muy malas, como Amán, que intentó exterminar completamente al pueblo. Y en el tiempo en donde el pueblo estuvo bajo el yugo del imperio medo-persa, pues hubo buenos y hubo malos momentos. Y luego llega a hablar del caballo blanco. O sea, un ejército que no conquistó, un ejército que trajo paz. Y esto nos hace regresar en la historia. Sigo acá en Zacarías, nos hace regresar en la historia y nos recuerda la conexión que hubo entre Alejandro Magno y el pueblo de Israel, que, repito, se restringía solamente en este momento histórico a una de las tribus, que era Judá. En su libro Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo nos explica que Alejandro Magno, en su ímpetu de conquistar, Flavio Josefo fue un historiador judío al servicio de los romanos, pero que recopiló información desde hasta 3 siglos antes del Imperio Romano. Y él nos cuenta en su libro Antigüedades de los Judíos que después de haber derrotado el, el Alejandro Magno a los persas de la Anatolia, del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, hay dos teorías. La primera es que bajó a Egipto y fundó una ciudad con su nombre que se llamó Alejandría. Y la segunda teoría es que de una vez
aterrizó antes de ir a Alejandría en las costas de Israel. Lo que sí es cierto es que ya fuera antes o después, eventualmente él está dirigido a la tierra de Israel, que es un paso en su viaje por seguir conquistando hacia el este. De hecho, llegó hasta la India, pero pasó por Israel. Y antes de pasar, dice este libro, que Alejandro Magno tiene un sueño. Y en el sueño él ve a una persona muy elegante, ataviada con una vestimenta completamente blanca, con un pecho con piedras que le brillaban, con una diadema muy, muy semejante a la de un príncipe. Y él entiende que en ese sueño, que esta es una visión, obviamente él no es creyente, pero Dios se puede revelar a quien él quiera y como él quiera con el propósito de proteger a su pueblo. Él recibe entonces la indicación en ese sueño de que no ha de hacer guerra con este pueblo, no ha de crear problemas en este lugar. Paralelamente, el sumo sacerdote en Jerusalén, conocido como Simón Hazadik, recibe la indicación de que va a venir un rey, un conquistador griego, que, y que él debe de vestirse como sumo sacerdote para ir a su encuentro. Y en esta narrativa de ese encuentro, Flavio Josefo nos enseña que cuando el emperador ve al sumo sacerdote, se sorprende mucho y reconoce que es el hombre que ha soñado y hace con su ejército una excepción con Israel. No los somete a la esclavitud, ni siquiera los somete a un tributo, a un pago de impuestos, sino que los deja en libertad y tiene una buena relación el tiempo que está ahí, pero recordemos que él fue a la India. Por lo tanto, esto casaría perfectamente con lo que la profecía ha dicho. Vendrá un general, un caballo, un ejército, pero vendrá en son de paz, vendrá en son de reconciliación. Por eso es blanco. Y esto ya empieza a darnos a nosotros un panorama de qué es lo que está pasando en Apocalipsis. Pero antes de regresar a Apocalipsis, hay algo que nos hace falta todavía de aclarar. Vamos a leer para ello el versículo 9 de Zacarías. Dice así: Entonces dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré quiénes son estos. Versículo 10. El hombre que estaba entre los mirtos respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. O sea, estos caballos, estos ejércitos son los que van a pasar en la tierra. Recordemos que esta, en el caso de Zacarías, es una profecía que tiene componentes tanto del pasado como del futuro, porque en primer lugar se ha dicho, y es que la lección de Dios es tan así que Él toma muchos eventos del pasado para hacernos recordar y para hacernos conectar. Y este es el caso acá con el pueblo. Le está diciendo, recuérdense, ya pasaron dos imperios. Pasó un ejército que fue completamente sanguinario con ustedes. Pero después de ellos pasó un segundo ejército que fue a veces benevolente y a veces sanguinario con ustedes. Pero ahora va a venir un tercer ejército que va a ser completamente benevolente. Este va a ser, pero este ejército ya se encontraba desde la perspectiva de Zacarías a un futuro. Ahora, lo que llama la atención es que dice que va a recorrer la tierra. ¿Cuál es el contexto de la tierra? Porque ese es un dato muy relevante. Si decimos que Apocalipsis está inspirado como un contexto, como un marco de referencia en libros como Zacarías, Daniel, Ezequiel, entonces estos libros nos proporcionan a nosotros un marco, como lo he dicho yo, para entender a qué se refiere. Y cuando dice, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra, ¿a cuál tierra se refiere? ¿Se refería a toda la tierra? Bueno, en el caso de Babilonia se refirió a las naciones del oeste.
En el caso de Persia, bueno, también, pero ahora en el caso de Alejandro Magno se está refiriendo a las naciones del oeste también. Ahora, ¿cuál es la nación que sí definitivamente fue afectada por los tres? Esa nación fue Israel. La tierra a la que se está refiriendo aquí, cuando dice el Haaretz, ese artículo Haaretz se refiere a la tierra de Israel. Ese es el marco de referencia. Y el versículo 11 nos lo confirma porque dice, ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los muertos. Ahora vemos que hay un elemento divino actuando desde ahí y dijeron, hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Por supuesto, porque el último caballo que había venido era el caballo blanco. De hecho, hoy en día, esta palabra, la tierra, en hebreo se dice haaretz y puede significar, por supuesto, lo que conocemos como el mundo, aunque hay una mejor palabra para ello, que es la palabra tebel. Haaretz casi siempre en la Biblia se refiere a la tierra de Israel. En primer lugar, y lo vemos desde la travesía del desierto, la tierra que yo prometí, la tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos están viviendo, es la tierra de Israel, pero cuando regresan del exilio, se empieza a conocer nada más como Haaretz, la tierra. Y lo que me sorprendió a mí es que incluso al día de hoy, uno de los periódicos con mayor circulación en Israel se llama La Tierra, Haaretz, es decir, se está refiriendo a la tierra de Israel. Y esto es importante porque cuando entonces le regresamos a Apocalipsis y leemos lo que quieren decir estos cuatro sellos, estos cuatro jinetes, hemos de entender que el marco de referencia es la tierra de Israel. El problema que hemos visto mucho desde el lado cristiano, perdón, es que los cuatro jinetes se los ven erróneamente como un evento a futuro y segundo, se lo ven como un marco del mundo en general, pero no, está hablando de la tierra de Israel. Ese es el marco de referencia. Volvemos a Apocalipsis para hacer nuestro desarrollo ahora desde el versículo 2. Dice, miré y había un caballo blanco. Ahora sabemos que es Alejandro Magno y su ejército. Dice, el que estaba montado en él, este primer jinete, este primer sello, tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Por supuesto que es Alejandro Magno. Los griegos eran expertos en arcos y este hombre sale conquistando, venía de conquistar y fue para conquistar. Así que lo confirmamos. Y ahora seguimos el desarrollo de Apocalipsis. Versículo 3 dice, cuando el Cordero abrió el segundo sello, y ahora vamos a ver el segundo ejército, dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven, es decir, alguien más del pueblo de Dios, del campamento de Dios, le invita a ver. Verso 4. Entonces salió otro caballo, este era rojo. Al que estaba montando en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Bueno, entonces hacemos el recorrido histórico y vemos, en primer lugar, caballo blanco, Alejandro Magno, pero Alejandro Magno vivió 10 años más. 10 años después ya estaba muerto. Y cuando él muere, su imperio se divide en cuatro generales, en los cuatro puntos cardinales, desde la perspectiva de Israel. Israel queda en medio de dos de los generales griegos que habían servido a este Alejandro Magno. Al norte, Seleuco, que desarrolló la dinastía de los Seleucidas, y al sur, Ptolomeo, que desarrolla la dinastía de los Ptolomeos, que gobernaban desde lo que conocemos como Alejandría al día de hoy, mientras que los del norte llegan finalmente a establecerse en Antioquía, dirigidos especialmente por este Antíoco Epífanes. Y allí sí que empieza una serie de problemas. Es más, la tierra empieza a estar casi que sujeta al yugo de los del norte, los Seleucidas, que fueron déspotas, fueron muy rojos, y no solo causaron muchos muertos,
sino que causaron muchas divisiones aún entre Israel. Y gente de Israel que desertaba y que hacían que unos se mataran con otros. Por esa razón, vemos que Apocalipsis entonces ha empezado con Alejandro Magno, pero ahora el segundo ejército que está afectando la tierra, no el mundo, la tierra de Israel, es el imperio Seleucida. Y el imperio Seleucida llega a gobernar casi que hasta el año 169, 165, más o menos. Recordará usted si no lo ha escuchado, pero hay una fiesta muy famosa judía que se conoce como Hanukkah, que es finalmente la liberación de los Seleucidas, quienes habían osado con llegar incluso hasta sacrificar un cerdo en el templo. Estas profecías con respecto de estos reyes son la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Podemos ver que se encuentran en primer lugar en Daniel, pero así hicieron mucho, mucho daño a la tierra. El caballo rojo, entonces, es el segundo caballo, el segundo sello, es el imperio Seleucida, especialmente en manos de Antíoco Epífanes, que fue un loco que hizo mucho, mucho daño a Israel y que provocó incluso que los judíos se mataran entre ellos. Como nota, hemos de decir que el imperio del sur de Alejandría fue mucho más benevolente con los judíos. De hecho, uno de los reyes Ptolomeos pide que más o menos en el año 250 se envíen sabios para traducir la Biblia del hebreo al griego y por este intercambio de sabiduría, el rey Ptolomeo envía tesoros al sumo sacerdote. Así que había una mejor relación, mientras con el norte, pues hubo todo un sufrimiento y algo déspota. Así que el segundo caballo, el segundo sello, lo que está haciendo la visión de Apocalipsis es recordarnos que esto fueron los Seleucidas. Vamos hacia el 5. Dice, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. Este es el tercer caballo. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Verso 6. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Después de que se da la guerra de los macabeos, empieza una dinastía judía a gobernar desde el 169, 165, que duró casi un poco más de 100 años, poco más de 100 años. Y estas personas, pues hubo un tiempo de gobiernos judíos también fueron malos. De hecho, aquí hay que narrar cómo se hicieron matanzas de fariseos, por ejemplo, que se ordenaron por reyes judíos. O sea, esto ya fue más un tema de una guerra civil. Pero luego viene y narra un tercer ejército. Normalmente estos ejércitos eran invasores. Así que, ¿cuál es el siguiente ejército que pasa por Jerusalén? Por Judá. Bueno, es el ejército romano. El tercer caballo que afectó la tierra es Roma. Y uno de los cuatro seres nos enseña que provocó tanta pobreza, que un litro de trigo se vendía por la cantidad de un salario mínimo de ese momento, de igual forma que 3 litros de cebada por 1 denario. Y luego dice, no dañes el aceite y el vino. Quiero dejar eso para después. Pero lo que quiero es que recordemos que cuando se lee el Evangelio, especialmente el libro de Hechos, vamos a ver que los santos de Jerusalén pasaban mucha hambre. ¿Por qué? Porque Roma los oprimía. Roma era cruel con los impuestos que daba hacia la provincia, o que exigía, perdón, de la provincia de Judá. En el Evangelio empezamos a ver que se dan mendigos y gente muy pobre en Jerusalén, en el norte, en Galilea. Esto nunca fue así.
Esto nunca fue así. Israel siempre fue un lugar de gente próspera. El Israel de Josué en adelante eran empobrecidos cuando ellos servían a otras deidades, cuando se iban detrás de la idolatría, pero normalmente todo el mundo tenía su tierra, todo el mundo tenía una forma de proveerse a sí mismo. Pero en el primer siglo, cuando llega Roma, Roma los empobrece a tal punto que genera una inflación muy alta y ya no se puede comprar ni cebada. Imagínese, una libra de harina costaba en este momento em, un salario de un día. En mi país, en Guatemala, una libra de harina cuesta más o menos $2. El salario mínimo del trabajo de campo es aproximadamente unos $14. Imagínese usted cuál era la inflación en un momento histórico en donde el trigo era mucho más barato y mucho más disponible porque venía especialmente de Egipto y de lo que ellos también segaban. Entonces, la pobreza fue lo que caracterizó, a Roma en función de Israel. Lo empobreció de tal manera y por eso es fácil hacer la deducción. Pero pasa algo, y es que viene y dice que no se dañe el vino y el aceite. Y esto nos llama poderosamente la atención. En primer lugar, por lo que representan en la Biblia el vino y el aceite. El aceite representa la sujeción a Dios, mientras que el vino el gozo. Pero también sabemos que la persona que se sometía principalmente a Dios era el sumo sacerdote que había de ser ungido. Y lo que está diciendo este versículo es que no se dañó el sacerdocio. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Porque el sacerdocio estaba completamente corrupto en los tiempos del Señor, en los tiempos del primer siglo, en los tiempos del segundo templo, especialmente en el momento histórico en donde Roma ya estuvo ahí. Y recordamos entonces que el aceite que representa el sacerdocio iba acompañado de vino, y el vino son los sacrificios. Recuerde usted, cuando lo hemos estudiado en las porciones, si usted no nos sintoniza en nuestras porciones, hemos estudiado las porciones del Pentateuco ya durante 3 años al momento de grabar este estudio, y hemos hablado mucho de sacrificios, y el sacrificio siempre se adobaba, voy a llamarle así, se marinaba con vino. Esto se conoce como la libación. Así que lo que Apocalipsis está diciendo es que cuando estaba el tercer caballo acá, se iba a cuidar eso en los sacrificios. ¿Por qué razón? Precisamente porque en ese momento histórico, el Mesías iba a ser ofrecido, el sacrificio perfecto. Por lo tanto, cuando Él viniera, todavía tendrían que haber sacrificios y todavía tendrían que haber libaciones. Y por eso en el tiempo de Roma no se destruye el templo antes de que el Señor venga, sino se destruye después de que Él viene. Y Él viene y es ofrecido como una libación. Es más, el Salmo capítulo 2, versículo 6 dice algo por demás interesante que quiero leer con usted. Dice, pero yo haré libación a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí no va a encontrar usted en hebreo la palabra consagrar, que no, que es otra palabra. Aquí está la palabra libación. Lo que está hablando acá es que Dios mismo ofrecería su sacrificio en libación en su santo monte. Y el sacrificio era Él. Pero a partir de que Él fuera y diera su vida y resucitara, cuando regresara a las alturas, y esta es una de las enseñanzas del libro de Hebreos, Él, al presentar sus credenciales de lo que había hecho, sería establecido como el sumo sacerdote. Por esta razón, no iba entonces en el tiempo del caballo rojo, que genera mucha pobreza, no se iba a dañar el aceite del vino, porque era el momento donde Dios mismo iba a venir a dar su vida por nosotros. Y por eso decimos
que el libro de Apocalipsis está siendo un recordatorio de cosas que ya han ocurrido. Y por último, vamos a hablar del cuarto caballo, pero ese cuarto caballo está en función de futuro para Juan, el escritor de Apocalipsis, pero en función pasado para nosotros. Veamos, y regresamos al versículo 7, 6, 7 de Apocalipsis. Cuando el cuarto cordero, cuando el cordero, perdón, abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Verso 8, y miré, y había un caballo amarillento, pringado, le puse yo ahí para recordar su origen hebreo. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades, perdón, es decir, el sepulcro, lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Varias cosas que explicar. Sé que me he alargado un poquito hoy, pero esto es lo último que vamos a ver y quiero aterrizarlo porque quería dejar desarrollado el cuarto jinete. En primer lugar, vemos que los caballos son los sellos. El cordero ha abierto el sello y está el cuarto caballo, el pringado, ese que puede ser bueno y malo según lo vimos en Zacarías. Pero el que estaba montado en él dice que se llamaba Muerte. Y el Hades, es decir, el sepulcro, lo seguía. ¿Y qué quiere decir eso? En la cosmovisión griega del inframundo, hemos de decirlo, cuando una persona moría, su parte, ¿cómo podemos llamarlo?, intangible, descendía al centro de la tierra, a uno de tres lugares. Un lugar se llamaba los Campos Delicios, otro lugar le llamaron el Hades, y esto significaba una especie de purgatorio, y un tercer lugar le llamaron el Tártaros. Este era un lugar para la gente que no lo había hecho bien. Esta era la cosmovisión griega, repito. La palabra Hades ha traducido la palabra hebrea Sheol. Entonces, el que está montado es alguien que causa muerte y que sigue la muerte, pues enterrar a las personas. Por eso la palabra Hades no está hablando de un inframundo, no habla de un inframundo nunca en la Biblia, sino se refiere a un sepulcro. Y dice que le dio una autoridad para matar hasta la cuarta parte, o les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Repetimos, ¿a cuál tierra? Respondemos, a la tierra de Israel. Ese es el marco de referencia. Este es un evento ya pasado para nosotros. Hubo momentos, porque este es un caballo pringado, como lo hemos dicho, en los cuales Roma quiso actuar bien con la tierra de Israel. Pero estos eventos suceden posterior a la escritura de este libro, porque son eventos que ocurren en el siglo II, especialmente con el emperador Trajano. Trajano fue un emperador que ofrece a los judíos la reconstrucción del templo, pero muere antes de que suceda, porque el tercer templo no será idea de Dios, siempre será una idea romana o humana, perdón, si se llega a dar. Porque ya no es necesario. Uno mayor que el templo ha estado acá, que ha tomado las funciones del templo y ahora es nuestro sumo sacerdote. Eso no nos cansamos de afirmarlo. Pero en este momento histórico hay muchos judíos que no son mesiánicos y que piensan que necesitan el templo y lo partan con Trajano. Pero Trajano muere y no se los llega a dar. ¿Qué hacen los judíos? Se asocian con los partos porque estos ahora les han prometido que les van a ayudar a reconstruir el templo, las promesas de los políticos, y se asocian en una guerra que se conoció como la Segunda Guerra de los Judíos, pero no solo se asociaron en lo que es Israel, sino que en muchas ciudades del imperio se asocian con los partos y empiezan a generar un problema para Roma internamente. Y es lo que se conoce como la Segunda Guerra Judía, que más o menos ocurre después de la muerte de Trajano en el año 117, con los partos aprovechando el momento
de que ya no hay quien les construya, ellos ofrecen esa construcción a los judíos se van con ellos desde todo el imperio, empiezan a pelear en Éfeso, empiezan a pelear en otras ciudades, en Alejandría, etcétera, etcétera, y ocasionan muchos problemas. Los romanos tienen una guerra abierta en dos frentes, hacen algo, pactan con los judíos y les dicen, señores, nosotros les vamos a hacer el templo. Solo vamos a terminar la guerra con los partos y luego les hacemos el templo. Así que los judíos firman la paz, se quedan a la espera y más o menos llega la victoria romana sobre los partos, se protege el imperio, pero luego no queda muy claro que el nuevo emperador quisiera dar luz a esa promesa y empieza a poner un ladrillo por aquí, un ladrillo por acá, etcétera, etcétera, y pasan los años. En el año 132, un rabino muy famoso dentro del judaísmo, conocido como Akiva, unge como Mesías a una persona que se llama Bar Kokhba, Simeón Bar Kokhba, o Bar Kokhba es como más se lo conoce, y se da la Tercera Guerra Judía, en donde los judíos finalmente pierden la guerra, son expulsados, hay una masacre de judíos, son expulsados, son odiados. Una de las grandes razones por las que el movimiento cristiano, que ahora tiene un gran elemento en todo el imperio, gran elemento gentil, quiere disasociarse de todo lo que tenga que ver con ser judío y disasocian el movimiento, aparece en Marción del Ponto y mucha gente despotricando en contra de la Biblia hebrea, del Dios hebreo, etcétera, etcétera. Así que se da una época de benevolencia, pero también una época de sangre. Los judíos son expulsados, como lo he mencionado, y no vuelven a su tierra oficialmente a tener un estado judío hasta el año de 1947. Pasaron muchísimos años, pero se dejaron muchísimos problemas. El emperador que gana la guerra en el 135 pregunta y dice, ¿cómo se llamaron en sus creencias los enemigos más importantes de judíos? La respuesta fue los filisteos, queriendo despotricar y queriendo desanimar a los judíos. Este emperador nombra a, a la tierra de Israel como Filistea. Filistea en latín es Palestina. Ese fue el nombre que la tierra tuvo hasta su liberación en 1947. Así que, por supuesto, que podemos ver muchísimos años de alguien que se llamaba muerte, que era, que generaban cosas buenas y malas, pero que el sepulcro le seguía ocasionando, perdón, hambre, pestilencias y fieras. Lo único que tenemos que hacer es estudiar los últimos 2000 años en donde eso se ha dado. Este evento para nosotros es un evento que ya se dio. Así que los cuatro jinetes, según la escritura, los primeros cuatro jinetes, que son los únicos cuatro jinetes, pero que son los primeros cuatro sellos, son eventos que ya se dieron y su marco de referencia es la tierra de Israel. La próxima semana seguiremos en el versículo 9, con respecto de dos de los tres siguientes sellos para explicarlo y yo le invito a que usted no se lo pierda porque es la continuidad de este estudio. Muchas gracias por sintonizarnos. Deseo que Dios lo bendiga. Lo espero la próxima semana. Hasta pronto.